La literatura del barroco, o barroco literario, es la manifestación literaria que se llevó a cabo en Europa justo después del Renacimiento y coincidiendo con el llamado Siglo de Oro español. Es allí, en España, donde esta tendencia tuvo su mayor esplendor y desarrollo. Durante el siglo XVII, la literatura barroca forma parte del movimiento general que le da nombre barroco y que cobija no solo a las letras, sino a un amplio compendio de manifestaciones artísticas, como la pintura, la música o la arquitectura. La literatura del barroco se considera, en parte, un estilo sobrecargado, ostentoso, abusivo en el uso de recursos literarios como la metáfora o la antítesis. Este movimiento surge en un momento de muchas tensiones sociales, políticas, económicas y existenciales. Características de la literatura del barroco. Surge de la crisis del Renacimiento. Como resulta común a lo largo de la historia humana, cada tendencia, cada corriente del pensamiento engendra otras manifestaciones. El Renacimiento y el Barroco no escapan de esa realidad. Los nexos entre ambas corrientes son amplios y complejos. Tras el desgaste y fractura de la estructura renacentista, emergen de la crisis las propuestas estilizadas y sobrecargadas a las que luego se bautizarían como barrocas. Hay una necesidad de expansión que se ve satisfecha a través de los nuevos caminos que trae consigo la naciente tendencia. Su nombre fue acuñado posteriormente y es peyorativo. El término barroco fue acuñado durante el Romanticismo, cuando habían menguado las manifestaciones propias de este movimiento. Dicho término, etimológicamente hablando, proviene del vocablo portugués barroco, que significa perla irregular o deforme. Es más que evidente que quienes usaron esa palabra buscaban tildar de grotesca o amorfas las manifestaciones barrocas. Razones tenían de sobra para catalogar al movimiento de exagerado. Sin embargo, el uso constante de la retórica permitió un ahondamiento y refinamiento de este recurso. Fue un movimiento literario de corte ideológico, más que formal. Si bien se evidencia el uso y manejo de los recursos formales de la escritura de manera exagerada, es imposible opacar la carga ideológica que posee la literatura barroca. Las obras de los escritores, en razón de las diversas crisis que se manifestaban en el contexto de producción, manifiestan una marcada sujeción a las concepciones religiosas de orden católico. Hay un apego a la contrarreforma, un apoyo a la maquinaria devocional que significaba el pontificio en aquel entonces. Magnifica lo renacentista, pero enfoca la pesadumbre. Las temáticas propias del Renacimiento no se dejan a un lado. Al contrario, se toman en plena decadencia y se ensanchan, se exageran. La crisis en la que se sumían los pueblos europeos en esa época dejaba ver en las calles lo peor del género humano. La peste, el hambre, la decadencia, la mendicidad, eran el pan de cada día. Estas realidades no escaparon de la pluma de los escritores. Fue tal la influencia que la gran mayoría de autores usaron su pluma para exponer lo peor de la especie. El pesimismo se podía respirar en un gran número de obras. Toca la fe y la espiritualidad como baluartes humanos. Al haber un marcado apoyo en la defensa de la Iglesia Católica, respecto a la reforma protestante iniciada por Lutero y Calvino, es notoria la presencia de aspectos de índole espiritual en las producciones literarias. Estas temáticas respondían, en muchos casos, más a la seguridad que podía brindar la Iglesia en aquellos instantes de crisis que a querer proporcionar tranquilidad por medio de la fe a los lectores. Los escritores, humanos al fin, procuraban su supervivencia. Es considerada una corriente renovadora. La literatura barroca vino cargada con grandes innovaciones en lo que a modos y técnicas se refiere. Esto se ve reflejado y masificado en toda Europa de la mano de la Contrarreforma. Particularmente en España, se ve un crecimiento más amplio respecto al resto de los países europeos. Los escritores españoles absorbieron las manifestaciones literarias de los países vecinos y las ajustaron a su idioma. Esas adecuaciones lingüísticas, o españolizaciones, dieron paso a estrofas nuevas en la tradición hispana. El terceto fue usado en gran manera conjuntamente con el soneto, la cuarteta y la redondilla.
Rompe con la estabilidad del Renacimiento. El Renacimiento se caracterizó por la calma y serenidad de sus propuestas literarias. Todo tendía al equilibrio. Al irrumpir el Barroco, se da una desestabilización y se entra en un conflicto entre lo estético y lo formal. Tal característica se evidencia a lo largo de toda Europa, teniendo un desarrollo diferente en cada país, ajustado, por supuesto, a cada contexto de producción. El abuso de los recursos era parte de la norma. Esta viene a ser una de las características más comunes presentadas en la literatura de este periodo, sobre todo por los llamados culteranos. La exageración está a la orden del día en cada género literario. La adjetivación desaforada, así como el uso de la antítesis, la metáfora y cuanto recurso retórico fuese posible para sobrecargar una obra, eran aplicados. Géneros literarios del Barroco. Dentro de los géneros literarios del Barroco, destacan los siguientes. La poesía barroca. Debido al contexto ya de por sí desesperanzador, la poesía vino a ser una de las formas literarias más explotadas por los escritores de ese periodo. La expresión de los sentimientos toma especial relevancia. Cada autor hizo uso de los recursos y formas más adecuadas a sus intereses, siendo las formas cultas de poesía las más recurrentes. Estas se aprecian claramente dentro de las obras culteranas y conceptistas. Eran abundantes las églogas, las décimas, los sonetos, entre otras tantas formas poéticas. La prosa barroca. Si hay un lugar merecedor de ser considerado el precursor de la prosa barroca, fue España. La coincidencia del barroco con el siglo de oro español permitió una ebullición creativa sin precedentes en la prosa. Producciones escritas como la novela fueron de gran importancia en aquellos años. Miguel de Cervantes y Saavedra fue uno de los máximos exponentes, siendo además el autor de lengua hispana que prácticamente creó la novela moderna. El teatro barroco. El texto teatral fue uno de los géneros de mayor impacto durante el barroco, por llegar de manera directa y explícita a la población sin distinción de estratos. Las presentaciones con connotaciones religiosas, mitológicas, históricas, eran muy comunes. Los autores buscaban siempre agraciarse con los mandatarios y pontífices de turno, a la par que entretenían al pueblo con el fin de ganar favores a cambio. Autores y obras destacadas. Luis de Góngora y Argote, 1562-1627. Obras destacadas. La fábula de Polifemo y Galatea, 1612. Las Soledades, 1613. Fábula de Píramo y Tisbe, 1618. Francisco de Quevedo y Villegas, 1580-1645. Obras destacadas. Discurso de todos los diablos o Infierno enmendado, 1628. Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños, 1626. El Tribunal de la Justa Venganza, 1635. María de Sayas, 1590-1661. Obras destacadas. Novelas amorosas y ejemplares, 1637. Novelas y saraos, 1647. Desengaños amorosos, 1649. Félix Lope de Vega Carpio, 1562-1635. Obras destacadas. La hermosura de Angélica, con otras diversas rimas, 1602. La Dorotea, 1632. La Gatomaquia, 1634. Pedro Calderón de la Barca, 1600-1681. Obras destacadas. Amor, honor y poder, 1623. La vida es sueño, 1635. El alcalde de Zalamea, 1651. Adiós por razón de Estado, 1650-1660. Miguel de Cervantes y Saavedra, 1547-1616. Obras destacadas.
La Galatea, 1585. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, parte 1, 1605. El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, segunda parte, 1615.